Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, depende del lugar del que te encuentres. Te habla tu servidor Eduardo Villarreal para darte una reseña de un libro que me parece fantásticamente genial. Y antes de empezar, nada más te quiero comentar que este libro lo puedes descargar de manera gratuita en formato PDF en la página en Facebook Holocaust Books and More, también en la plataforma de Telegram. Estamos por ahí con libros en español nada más en Telegram. Y en Facebook sí tenemos libros en diferentes idiomas, muchos idiomas, no sé, como alrededor de 10 diferentes idiomas. Que aclaro que no todos los libros que yo voy a reseñar aquí necesariamente están en todos los idiomas. Algunos sí, sí están en varios idiomas, no todos, pero este que yo te voy a reseñar en español está disponible, sí está disponible en español. Y también en inglés, y así no te voy a quedar mal. Hay otros dos idiomas más, no los recuerdo, pero en español sí y en inglés también. Lusitania. Bueno, voy a empezar con este libro que se me hace genial, ya que está muy interesante, porque, pues obviamente dices, es un barco, vas a leer sobre un barco. Y cuando tienes esa mentalidad, dices, bueno. Yo, por ejemplo, cuando iba a empezar a leer, dije, bueno, es como leer la historia de un barco como el Titanic, ¿no? Pero bueno, por cierto, el Titanic fue hundido, no fue hundido, chocó con un iceberg y se hundió en 1912. Bueno, del libro del que te voy a hablar, Lusitania, que era un barco transatlántico británico, eh, este transatlántico tenía un capitán muy peculiar. No me recuerdo el nombre del capitán, pero sí, ciertamente este capitán empiezas a leer historias muy emocionantes y muy fascinantes de qué experiencia tenía previo a ser capitán. Era muy audaz, era muy aventurero, le gustaban los peligros y en una ocasión cuenta que estaba en una pequeña embarcación en medio de las olas del mar. Una ola repentinamente azota la embarcación y tumba a una persona hacia el mar. Y este capitán de Lusitania, que no era necesariamente capitán en ese barco accidentado, ve eso y se avienta en esa tormenta a rescatar a la persona. O sea, era algo impresionante. Era contra todo pronóstico, pues esa persona se va a morir junto con el capitán que se lanzó a rescatarlo. No eran circunstancias para lanzarse del barco, pero finalmente lo rescata. En otra ocasión, lo puedes leer en el libro de Lusitania, también otra persona distraída estando en una parte observando el mar, se resbala y se cae en una zona era una zona muy gélida y aparte infestada de tiburones. También este capitán se lanza a rescatarlo y milagrosamente no son atacados por tiburones. De verdad que tienes que leerlo porque dices, ay, eso está muy inventado, está muy de película, pero la verdad es que no, eso sí sucedió. Hay toda una investigación muy profunda en este libro que se llama Lusitania. Entonces, está muy emocionante. Otra de las cosas que te quiero comentar que me llamó mucho la atención es que este barco era muy famoso por ser la embarcación más rápida del momento. Aparte de que era una embarcación de lujo, que era muy fastoso, muy majestuoso, y pues que ni siquiera los submarinos alemanes no se le podían ni siquiera acercar. Entonces es algo impresionante eso. Entonces tenían fama de eso y como ya habían pasado circunstancias en las que efectivamente no había podido ser alcanzado por un submarino, pues entonces era famoso en cuanto a hacer ciertos viajes y finalmente va a ser un viaje de la ciudad de Nueva York a Liverpool, creo si no me equivoco. Y entonces, pues la gente compra su boleto y en esa época bélica, porque eso pasó en 1915, ya estaba la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial sucedió entre 1914, si no me equivoco. No recuerdo el mes en que empezó, pero sí me acuerdo el año y también cuando termina en 1918. Entonces, en 1915, a la mitad de la guerra, cuando el transatlántico Lusitania va a pasar por esa ruta que lo va a llevar de Nueva York a Liverpool, la prensa alemana les avisan, no pases por ahí, porque toda embarcación, no importa civil o de carga, ok, que va a pasar por ahí,
corre riesgo de ser hundida. Entonces, como quiera se lanza. Y es bien interesante que hay una chica que compra su boleto que su mamá era vidente y la mamá le dice, hija, no vayas a viajar porque te vas a morir. Y entonces la hija no pone atención, que por cierto la hija tenía estos dones y habilidades y ¿sabes qué? Compra el boleto y dice, yo sí me voy. Pero creo que durante una semana la chica estuvo escuchando voces, gritos. Es como si estuviera ya sumergida en una escena donde ya se está hundiendo. O sea, las voces en la noche nada más, los gritos y que le gritaban que voces que si se metía a ese camarote, o más bien, que si se subía el barco y en especial se encerraba en su camarote ya no iba a salir de ahí. Entonces finalmente la chica no se va. Y así, hay muchas historias muy, muy emocionantes, hay historias románticas. Ay, híjole, hay una historia súper bonita romántica que tiene un final, no, no te lo cuento, pero qué mala onda, ¿verdad? Sí, para que lo leas, ese es el chiste, que lo leas. Entonces, está muy interesante. Y por último, también resulta que había tenido experiencias anteriores, este capitán de Lusitania, de toparse con submarinos alemanes, que los submarinos alemanes veían un barco y le disparaban y lo hundían, ¿no? Pero había un capitán de un barco, de un submarino alemán, si es que se le llama capitán, es que yo no sé esos términos, del U-20 que siempre que iba a atacar un barco, sobre todo si era de pasajeros o de lo que fuera, salía a la superficie, sacaba un megáfono y les decía que les daba 15 o 20 minutos para salirse de la embarcación y después proceder a hundirla. Y yo, oh, qué capitán tan amable. O sea, como que te voy a hundir el barco, pero te doy oportunidad que te vayas, ándale, vete. Y así, entonces, está muy interesante, la verdad es que el libro está muy interesante. No es un libro aburrido, no es un libro de ficción, es una novela de ficción. Son casos verídicos. Te recomiendo el libro, tú lo ves grueso cuando es físico, pero la verdad es que lo lees, no puedes detenerte porque se está entrelazando una historia con otra. Y bueno, pues ese libro está buenísimo, te lo recomiendo mucho. Y pues bueno, hasta aquí voy a llegar porque no me puedo extender más. Que tengas un bonito día, bonita noche y saludos hasta el hermoso país donde te encuentres. Te habla tu amigo y servidor Eduardo Villarreal, deseándote que pueda verte pronto. Bye bye.